Los hidróxidos son compuestos químicos que contienen en su estructura el grupo funcional OH, el anión hidróxido u oxídilo. Los hidróxidos trabajan con número de oxidación -1. Los hidróxidos resultan de la unión de un óxido básico con el agua. Ejemplo, tenemos el óxido de magnesio, que es un óxido básico. Si le agregamos agua, produce hidróxido de magnesio. Aquí podemos ver la estructura general de un hidróxido, donde M es un elemento metálico, OH el grupo hidróxilo y X el número de oxidación del metal. En los hidróxidos el papel tornasol rojo toma una coloración azul. En las industrias y en la vida diaria se utilizan una gran variedad de hidróxidos como el NaOH, hidróxido de sodio, que se utiliza en la fabricación de jabones, o el hidróxido de calcio, más conocido como cal apagado, que se utiliza en la odontología para reparar las dentaduras dañadas. La nomenclatura sistemática utiliza una serie de prefijos cuantitativos. Estos son 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca. Nombrar estos compuestos por el sistema de nomenclatura de prefijos cuantitativos, tenemos en cuenta la cantidad de grupos hidróxilos en cada compuesto. En el caso del primero, LiOH, notamos que hay un solo grupo hidróxilo. Entonces colocamos simplemente hidróxido seguido de la preposición de y el nombre del elemento, litio. Acá no colocamos el prefijo mono porque ya está en desuso. En el caso del segundo, PbOH2, hay dos grupos hidróxilos. Entonces colocamos el prefijo di, que nos indica 2, seguido de la palabra hidróxido, de y el nombre del elemento, plomo. En el tercer ejemplo, FeOH3, notamos que hay 3 grupos hidróxilos. Entonces colocamos el prefijo tri, seguido de la palabra hidróxido, de y el nombre del elemento, hierro. En el cuarto ejemplo, BOH4, el 4 nos indica que hay 4 grupos hidróxilos. Entonces colocamos el prefijo tetra, que nos indica 4, seguido de la palabra hidróxido, la proposición de y el nombre del elemento, vanadio. Y en el último ejemplo, este 7 nos indica que hay 7 grupos hidróxilos en el compuesto. Entonces colocamos el prefijo hepta, seguido de la palabra hidróxido, la proposición de y el nombre del elemento, manganeso. Para nombrar hidróxidos por el sistema Stokes o inglés, tenemos que
colocar la palabra hidróxido de litio, o sea, el nombre del elemento metálico, y entre paréntesis el número de oxidación del elemento metálico. El número de oxidación del grupo hidroxilo es de -1. Entonces el litio trabaja con +1 para que al confrontar las dos cargas, éstas sean eléctricamente neutras. En el caso del segundo ejemplo, colocamos la palabra hidróxido seguida de la proposición de y el nombre del elemento, plomo. Y entre paréntesis el número de oxidación del plomo. El del grupo hidroxilo es de -1, 2 por -1 da -2. Entonces el del plomo tiene que ser +2. Acá colocamos entre paréntesis el 2, el número romanos. En el caso del tercer ejemplo, FeOH3, el número de oxidación vamos a buscarlo. Acá colocamos -1, 3 por -1 da -3. Acá colocamos 3 para que al confrontar las cargas sea neutra. Entonces, este compuesto se llama hidróxido de hierro y entre paréntesis el número 3, el número romano. El número de oxidación del elemento metálico, del hierro. En el siguiente ejemplo, BOH4, colocamos el número de oxidación del grupo hidroxilo, -1, 4 por -1, -4, entonces el vanadio está trabajando con el número de oxidación +4. Este compuesto se llama hidróxido de vanadio, entre paréntesis colocamos el número romano, el número 4, el número de oxidación del vanadio. Acá en el último ejemplo colocamos el -1, 7 por -1 da -7. Entonces el manganeso está trabajando con número de oxidación +7. Este compuesto se llama hidróxido de manganeso y entre paréntesis el número 7, el número romano, que es el número de oxidación con que está trabajando el manganeso. Para nombrar los hidróxidos por la nomenclatura tradicional, tenemos que tener en cuenta el número de oxidación de los elementos metálicos. Acá tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo, NaOH. El sodio es un elemento que trabaja con un solo número de oxidación, que es el +1. Ubiquemos los números de oxidación. El del grupo hidroxilo es de -1. Entonces el sodio aquí será +1, el número de oxidación del sodio. Este compuesto se llama hidróxido sódico. Para nombrarlo por la nomenclatura tradicional, notamos que se coloca la palabra hidróxido seguido de la raíz del nombre del elemento del metal. En este caso el sodio. Esa raíz es SOD. Y como nada más está trabajando con un solo número de oxidación, agregamos la terminación ico. Entonces nos queda hidróxido sódico. En el caso del segundo ejemplo, el hierro es un elemento que trabaja con 2 números de oxidación, +2 y +3. Acá ubicamos el número de oxidación del grupo
hidroxilo menos 1, 2 por menos 1 da menos 2, entonces acá el hierro debe trabajar con más 2 para que al confrontar las cargas sea eléctricamente neutro. Entonces se nombraría hidróxido ferroso. ¿Ferroso por qué? Bueno, primero se coloca la raíz del nombre latino del hierro, que es fer, y como está trabajando con su menor número de oxidación, el más 2, porque el hierro trabaja con más 2 y más 3, más 2 es su menor número de oxidación, entonces se hace terminar en oso. Nos queda hidróxido ferroso. En el caso del tercer ejemplo, FeOH3, primero coloquemos los números de oxidación, acá menos 1, 3 por menos 1, menos 3, entonces acá iría más 3. El hierro está trabajando con su mayor número de oxidación, entonces a la raíz del nombre latino del hierro, que es fer, le agregamos la terminación ico, entonces nos quedaría hidróxido férrico. Para nombrar los hidróxidos por el método tradicional, en este caso cuando los elementos tienen 3 números de oxidación, hay que tener en cuenta ciertas reglas al momento de nombrarlos. Por ejemplo, tenemos el rodio. El rodio es un elemento metálico que trabaja con los números de oxidación más 2, más 3 y más 4. Acá ya están ubicados. Acá, por ejemplo, tenemos 2 por menos 1 da menos 2. Entonces acá el rodio está trabajando con más 2. 3 por menos 1 da menos 3. Entonces el rodio acá tiene que trabajar con más 3 para que al confrontar las dos cargas sean eléctricamente neutras. Y en este el rodio está trabajando con más 4. ¿Por qué? 4 por menos 1 da menos 4. Entonces acá el rodio tiene que trabajar con más 4 para que esto sea neutro. Cuando el elemento tiene cuando tiene 3 números de oxidación, colocamos la palabra hidróxido al menor número de oxidación. Cuando el elemento está trabajando con el menor número de oxidación, colocamos el prefijo hipo, colocamos la raíz del nombre del elemento y la terminación oso. Entonces nos queda hidróxido hiporrodioso. Hipo se le coloca cuando está trabajando con el menor número de oxidación y la terminación oso. En el siguiente ejemplo colocamos la palabra hidróxido y cuando está trabajando con el número de oxidación intermedio, en este caso el más 3, colocamos la raíz del nombre del elemento metálico y lo hacemos terminar en oso. Se le agrega la terminación oso. Y cuando está trabajando con su mayor número de oxidación, colocamos la palabra hidróxido, la raíz del nombre del elemento y luego colocamos la terminación ico. Entonces nos queda hidróxido ródico.